Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas en esta especial entrega de escuchar lo que tienes que comentar, porque vas a hablar de un tema que vincula al mundo de la filosofía, de los pensadores judíos germánicos o alemanes, con la imagen o el descubrimiento de lo que era Sefarad para el mundo judío, ¿no? Sí, Jorge, y justamente la elección de este tema surge a partir, en realidad, de revisar algunos textos que fueron el objeto de nuestra conversación previa, anterior, de la semana pasada, que habíamos dedicado al pensamiento del filósofo alemán Leo Strauss, quien se había dedicado particularmente a, por supuesto, la filosofía griega, a Platón, a la filosofía política, pero también al pensamiento de Maimónides, al pensamiento político, a la filosofía política de Maimónides, es decir, la idea de la ley, de la comunidad de Maimónides. Leo Strauss también dedicó trabajos a Ibn Tibbon, a varios pensadores, y también dedicó un trabajo muy interesante al Kusari de Yehuda Halevi. Y entonces, este dato acerca de la atención, el interés de un filósofo judeo-alemán de comienzos del 1900, bueno, que floreció a mediados del 1900, del Novecento, por un poeta y un poeta y escritor, iba a decir filósofo, pero esto está discutido y justamente Leo Strauss lo discute como Yehuda Halevi. Me sugirió pensar en esta afinidad electiva, en este tropismo, en esta atracción y tracción de algún modo, esta zona de imantación, este hechizo que tuvo Sefarad y el Renacimiento o la España dorada judeo, el periodo dorado del pensamiento judeo español, sobre particularmente la reforma alemana. La reforma alemana, por un lado, en su representación más formal del pensamiento de la reforma, el reformismo alemán, ¿no? El reformismo religioso alemán, lo que hoy se conoce como religiosamente el reformismo, Abraham Geiger, Leopold Suns, todos judíos alemanes que de alguna manera generan este movimiento llamado reformismo, pero que tiene muchos matices. Y también derivado de esto, pero muy vinculado a ese reformismo, académicos como el famoso Goethe, que escribió una de las historias, una de las versiones de la historia judía más importantes. Y entonces estas nuevas versiones de la historia judía, repensar la historia judía, un tema al que se dedicó mucho Salo Baron, el gran estudioso que alguna vez le vamos a dedicar algún programa cuando él critica la versión lacrimógena de la historia judía. Bueno, todos estos alemanes, todos estos eruditos alemanes del seminario de Breslau, etcétera, etcétera, sintieron una fascinación irresistible por Sefarad. Ahora, de alguna manera, era una inquietud historiográfica, si tú quieres, objetiva, pero sobre todo era lo que hoy se denomina, de alguna manera,
una invención. Es decir, la palabra invención en la historiografía moderna no designa falsedad, designa en el modo en que un grupo, un colectivo, un grupo se inventa o recrea una tradición. La palabra invención parece muy fuerte porque parece impugnar toda objetividad, ¿no? Pero no, la palabra invención, tal como es usada en general en la historiografía, es el modo en que con elementos ciertos, pero también con una imaginación productiva, los grupos humanos se crean sus propios predecesores. Esto es muy interesante. Esta creación de un linaje, por ejemplo, para dar un ejemplo, tú sabes, son modos de legitimarse. Por ejemplo, no sé, hay grupos en Inglaterra que se consideran descendientes de una de las tribus perdidas de Israel. Digo, en el ámbito de la historia judía, pero en todas las tradiciones hay este tipo de mecanismo, ¿no? Que hoy forma parte hoy es una parte innegable, una herramienta de cualquier historiador. Entonces, esta imaginación creadora, esta imaginación productiva, hizo que se multiplicaran los trabajos, por un lado historiográficos, y se pusiese especial atención quizás en un sefarad que nunca existió. Tú sabes que hoy en España, y no solo en España, pero en España sobre todo, hay toda una discusión acerca si ese periodo, esa edad de oro, esa convivencia fue tal. Y ahora no nos vamos a referir, pero Américo Castro y otros historiadores muy importantes de diferentes escuelas se batieron en controversias a veces muy encendidas acerca de la convivencia o la existencia real o mistificada de esa famosa convivencia. Hay una bibliografía muy profusa sobre ese tema. Hay un libro extraordinario de María Rosa Menocal, eh, con una introducción de Harold Bloom bueno, que trata de eso, ¿no? Después hubo contestaciones, hay un número excelente de cuadernos de Occidente que también está dedicado a ese tema. Bueno, en fin, el tema es vastísimo, pero lo cierto es que esa no fue solo una cuestión historiográfica, sino que también llegó a ser una cuestión historiográfica y literaria. Hay un texto que creo que no está traducido, de una enorme poeta, quizás una de las poetas judías contemporáneas más importantes, Else Lasker Schuller, que se llama, yo lo tengo en inglés, está en alemán, y no sé si está en español, se llama El Rabino Maravilloso de Barcelona. Luego el famoso León Feuchtenbacher escribió La judía de Toledo y otro libro que se llama Spanische Ballade, que es un libro muy importante. Feuchtenbacher es un autor muy importante, judío-alemán, muy destacado, escribió muchísimas novelas que se hicieron muy populares aparte. Y bueno, y hay que hablar de Heine, de Heinrich Heine. Heine, por ejemplo, tiene un texto que se llama Melodías Hebreas, que está dentro de un texto, de un libro, de un volumen. Yo dije antes Cuadernos de Occidente, por supuesto es Revista de Occidente. Tiene un texto maravilloso que se llama El Rabino von Bacharach, que es extraordinario. Y particularmente en el texto de Heine, que se llama Melodías Hebreas, él dedica unos
versos extraordinarios justamente a la figura de Yehuda Halevi, que precisamente había sido objeto de atención especial por Leo Strauss. Ahora, la pregunta es por qué, ¿no? Este interés. Al mismo tiempo, y aquí es una opinión personal, pero también hay mucha bibliografía académica acerca del tema, hay una discusión muy grande, hay un estudioso muy importante, Ashheim, que ha escrito sobre el tema, que al mismo tiempo que era una ponderación de Sefarad, de esta Sefarad imaginada, era al mismo tiempo una renegación de, si uno quiere, el judaísmo del este, ¿no? De ese otro judaísmo que autores como Joseph Roth o Martin Buber tiempo después iban a redescubrir maravillados, y el propio Kafka, ¿no? Cuando Kafka va a ver la obra de Títeres en Yiddish. Es decir, que aquí el tema es complejo, porque hay por una parte una fascinación, una invención, ya no de Sefarad, sino de todo un judaísmo, que cuáles eran las notas salientes de este judaísmo. Era un judaísmo, el de Sefarad, racional pero religioso, porque precisamente toda esta tradición era una tradición erudita, pero al mismo tiempo apegada a la ley, irracionalista, era un racionalismo que tenía como fundamento la revelación, eh, frente a lo que se vivía como una Europa del Este supersticiosa, sumida en el oscurantismo, etcétera, etcétera. Eh, Quiere decir que es muy interesante esta idea de la construcción, si uno quiere pensarlo de este modo, de un propio linaje, eh, fascinación que por otro lado es productiva porque da lugar, y esto podríamos dedicarle otro programa especial, a toda una corriente de filólogos y eruditos arabistas que se da en Alemania y sobre todo entre los judíos alemanes. Es decir, las monografías más eruditas sobre Averroes, es decir, Ibn Rausch, sobre Avicena, es decir, Ibn Sina, se da precisamente en esa generación, en esa misma generación de filólogos y académicos judeo-alemanes. Es un puente muy particular, pero un puente, como vemos, con claroscuros también, ¿no? Tampoco sirve idealizar a esa generación y a esos estudios, porque en el mismo movimiento yo creo había un acto de renegación que de alguna manera no suspendía las virtudes académicas y creativas que eran estas obras judío-alemanas sobre España. Después podemos agregar más trabajos, ¿no? Hay un autor quizás no muy conocido, Moritz Levin, que tiene un texto muy lindo, se llama Iberia, son poemas sobre la expulsión de 1492. Fue un poeta que murió en 1914 con una obra no tan conocida pero excelente. Y, y también decir que Leopold Suns, el gran pensador del reformismo alemán, tuvo para los trabajos de Saadia Gaon, para los trabajos de Hasdai Crescas, una atención particular. Es decir, fue mucha la historiografía que surgió en este periodo. Quizás la gran historiografía del judaísmo medieval, salvo Cecil Roth, que no era alemán, o los trabajos de Bajda, que creo que era húngaro, pero que escribía en francés, en general son de judíos alemanes, pero precisamente el background, el telón de fondo de todo esto tenía que ver también con cierta ceguera respecto a los hermanos del Este muchas veces, ¿no? Por supuesto que fue una ceguera creativa, pero bueno, no es un juicio, sino entender el contexto en que se dio. Y también, como decía, lo interesante que no fue solo historiografía, sino que también fue obra literaria y teatral y poética. Así que allí hay una gran riqueza. Y también allí, por ejemplo, sobre todo en Heine, hay las primeras cuestiones sobre el sionismo, porque recordá que Yehuda Halevi era una suerte de
sería un anacronismo decir protosionista, pero es uno de los primeros poetas, un poeta español, o español si se puede llamar así, en esa época, que tiene todas estas añoranzas de Sion, que le canta Sion, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, el tema de la integración, o sea, muchos autores, sí, Jorge, sí. No, que digo que todo este compendio de influencias que se dan en un periodo justamente que aparentemente, como es la Ilustración en Alemania, parece muy lejano, pero de pronto encuentran ese vínculo, ¿no? Lo que tú mencionabas, el racionalismo. Absolutamente. Que es un tema que seguramente va a volver a reaparecer en biografías y en estudios que comentemos aquí en nuevas entregas. Claro que sí. Pues, sí, es interesantísimo este campo. Sí, Jorge. Nada, que vamos a seguir hablando de ello. En este caso, más que Atenas y Jerusalén, parece como que habláramos de Berlín y Toledo, ¿no? Absolutamente, porque como dijimos en el primer programa, la metáfora esta de Atenas y Jerusalén se desplaza. A veces Roma y Jerusalén, como en Mosegés, a veces es como brillante lo tuyo, Berlín y Toledo. Siempre es una cuestión, esta metáfora que se va moviendo, movediza. Exacto, sí, absolutamente. Pues muchas gracias, Pablo Dreisig, y volveremos a encontrarnos aquí dentro de poco para seguir hablando de estas tensiones filosóficas dentro del judaísmo. Gracias a ti, Jorge, y a la audiencia.